cualquier político con responsabilidad. Solo así empezaremos, por fin, a evitar que se repitan cada verano tragedias de esta magnitud. Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes 27 de julio. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. A esta hora tenemos a los equipos de emergencia luchando contra el avance del fuego en 3 puntos muy concretos de España, en las provincias de Ávila, Madrid y Castellón. Son los 3 fuegos que más preocupan, son los fuegos que llevan generando problemas desde la semana pasada y que están haciendo que tengamos unos registros que hasta ahora nunca habíamos visto. Los 2 próximos días van a ser claves, porque el miércoles las temperaturas van a volver a subir y eso va a disparar el riesgo de incendios. Así que el objetivo es ganarle terreno a las llamas en estas próximas 48 horas. Como te digo, los esfuerzos se concentran en Madrid, Ávila y Toledo, además de Castellón. Así que en este rato te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre estos incendios. Lo primero, los datos. Álvaro García, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Vamos a empezar por lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Sí, porque hace un rato se ha ordenado la evacuación de Valdemaqueda. 900 personas han sido desalojadas y en total en esa comunidad ya hay casi 32.000 personas evacuadas. Hay además unas 19.000 personas confinadas y han ardido más de 27.000 hectáreas en 3 frentes distintos. ¿Qué datos presenta el incendio de Ávila? Sigue siendo el mayor incendio forestal de la historia de España. Más de 50.000 hectáreas han sido arrasadas, hay más de 35.000 personas evacuadas y casi 9.000 confinados. ¿Y en Valdusó, en Castellón? Allí hay 18.000 evacuados y 7.000 hectáreas afectadas, así que, Rubén, a esta hora más de 70.000 personas en toda España no pueden estar en sus casas y las llamas han quemado más de 80.000 hectáreas. Una tragedia porque en total, en lo que va de año, hablamos de 172.000 hectáreas, 6 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Eso es lo que dicen los datos de los incendios que estamos sufriendo en este mes de julio. Ahora toca repasar la evolución del fuego. Álvaro, ¿qué está pasando en la Comunidad de Madrid? Como decíamos, lo último es el desalojo de Valdemaqueda, que hasta ahora estaba confinada y preocupa especialmente el entorno del pantano de San Juan. Allí los bomberos están literalmente jugándose la vida para defender las casas de la zona. Quedan horas muy difíciles por delante. Desde las autoridades piden paciencia y colaboración y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se mostraba ligeramente optimista. Lo escuchábamos en el puesto de mando avanzado de Navalcarnero. Hay que ser positivos, es decir, estamos trabajando, tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando en absoluto en ese sentido. En Ávila, la nube de humo ha llegado hasta la capital. El fuerte olor se percibe a unos 50 kilómetros de distancia del incendio de Burgondo. Nos vamos hasta allí para conocer la última hora. Sobre el terreno está Rodrigo San Pedro. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, ese humo que se respira ya en la ciudad de Ávila es precisamente el humo que no ha permitido el regreso en los pueblos de la zona del Valle del Alberche. Continúan 16 municipios evacuados, desalojados y 3 confinados. En total, esas 35.000 personas evacuadas en la provincia de Ávila, y sigue preocupando la situación en la zona del Tietar, donde están las 3 áreas con llama viva. Preocupan, la prioridad es asegurar los flancos de Mijares, Casillas y ese del embalse de San Juan en la unión con el incendio de Madrid. Atención, porque mañana vuelven a subir las temperaturas en la provincia de Ávila y en nada menos de una hora, a las 8, nueva reunión en el centro de mando, donde se ofrecerán todos los detalles de cara también a esa jornada de mañana, que ya será, atención, la 7ª en la lucha contra el fuego. Y desde Castellón nos llegan algunas noticias esperanzadoras. Hace unas horas el fuerte viento ha revivado las llamas, pero estos próximos minutos se espera la bajada del viento y el aumento de la humedad. Última hora del incendio en la Val d'Uixó. Quique Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Reavivado el viento con rachas que han alcanzado o superado los 40 kilómetros por hora, pero eso sí, rápidamente atajado por los medios aéreos que a partir del mediodía han podido volar nuevamente. Se espera que vaya disminuyendo el viento, que también gire a componente oeste y que esto sea favorable de cara a la noche para los medios terrestres. A los aéreos les quedan 2 horas de trabajo por delante. En estos momentos, reavivado en varios puntos, entre Honda y Tales y también en Alfondeguilla, aunque se confía en que no sean problemáticos y que se puedan controlar con relativa facilidad. Eso sí, hoy difícilmente se va a dar por estabilizado el fuego. A esta hora se reúne el CECOPI, que puede levantar el confinamiento o la evacuación de algún municipio, pero estamos a la espera de que lo confirme la Generalitat Valenciana. Los vecinos evacuados, mientras, piensan ya con tristeza en el paraje que se van a encontrar en su regreso a sus domicilios. Jorge Lengua es vecino de Artana, chef estrella Michelin, y así lo ha expresado a COPE. Me duele mucho lo que tiene que ver con la naturaleza y además es algo que define mucho la esencia de Artana como tal. Es un valle rodeado completamente de montañas. Imagínate que de repente lo que un día es montaña, al día siguiente es un cenicero. 2 horas para que sigan trabajando los medios aéreos. Se confía en que esta noche no sea problemática. Gracias, Quique. Por cierto, en estos 3 territorios se ha prohibido cosechar con maquinaria pesada mientras dure la emergencia nacional. Te hemos hablado de los incendios en datos. Te hemos contado cómo están las cosas sobre el terreno. Y ahora lo que quiero es que escuches a los protagonistas. Quiero contarte cómo lo están viviendo todos los afectados. El incendio que afecta a la Sierra Oeste de Madrid ha provocado hasta ahora más de 1.300 atenciones sanitarias. Y en el norte y sureste de la comunidad se han abierto centros y residencias para acoger a todos aquellos que lo necesitan. En Villamanta, por ejemplo, se ha instalado uno de los 15 puntos de acogida para los desalojados. Nos dijeron que teníamos que salir inmediatamente. No cogí ni medicación ni nada. Y tengo un marcapasos puesto, estoy bastante delicada. Pero bueno, ha habido que salir y había que salir, no hay más. En la tarde de COPE hemos escuchado al párroco de este municipio, del municipio de Villamanta. La ola de solidaridad está siendo inmensa. Estar con las personas con las que se da la oportunidad de hablar, de dar una palabra de aliento, de esperanza. Hay mucha incertidumbre y cada momento es esperar, ¿será que hoy sí? ¿Será que hoy sí ya regresamos a casa? Entonces, desde allí, dar una palabra de esperanza. Y también hay que ayudar a repartir los bocadillos, los cafés, ayudar a limpiar, lo que haga falta. Para eso estamos. En Castellón, la ventana de oportunidad que se puede abrir con el viento en las próximas horas está llenando de esperanza a los desalojados, que siguen siendo miles. Algunos todavía no se pueden creer lo que están viviendo. Siente impotencia al ver quemarse esto un montón y no sé, no sabe describirlo. Es difícil expresar por la impotencia que siente y todo. Y la última parada en ese recorrido, para contarte cómo lo están viviendo los afectados, lo hacemos en Talavera de la Reina, que se ha volcado para acoger a los evacuados de Ávila, de Madrid y de Toledo. Allí, en uno de esos pabellones, está Blanca Bermejo. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, mira, cerca de 2.000 personas y la mayor parte de ellos se encuentran aquí, en este recinto Talavera Ferial, que tiene ocupados varios pabellones, uno incluso en el que los desplazados están con sus mascotas. El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha destacado esa ola de solidaridad de empresas y voluntarios de Talavera para que no les falte de nada. De hecho, estamos viendo cómo entra un enorme tráiler en este momento en el recinto ferial, según nos han contado, con ventiladores y con más almohadas para que puedan descansar. Pero el tiempo pasa lento y estas personas sufren pensando en lo que se van a encontrar cuando vuelvan. Preocupan los animales, sobre todo los ganaderos de Toledo, que no entienden y están indignados porque siguen aquí si el peligro, ya dice, se ha alejado. De hecho, el presidente Paje ha hablado esta mañana de la vuelta próximamente a sus casas. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente mayor aquí. Junto a nosotros, una mujer de 90 años, menudita, está acompañada de su familia, sí, pero en una situación en la que no se ha visto nunca, no lo entiende. Muchos otros están igual. Y lo peor de todo, el miedo a que cualquier foco se pueda volver a reactivar. Gracias, Blanca. Esa es la situación hasta ahora, eso es lo que te estamos contando. Y hay que hablar también de la política. Pedro Sánchez ha visitado el puesto de mando avanzado en Castellón. Lo ha hecho para seguir la evolución del fuego. Y allí los vecinos le han recibido entre abucheos. El presidente del gobierno presiona al PP para que se alcance un pacto de Estado contra la emergencia climática. Pide hacer frente al negacionismo y la inacción. En cambio, los populares recuerdan a los socialistas que ignoraron sus medidas planteadas hace un año. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno ha ahondado en la estrategia para forzar una adhesión a su pacto de Estado. Ante la magnitud de los incendios, Pedro Sánchez ha redoblado los mensajes sobre el cambio climático sin aludir a los medios comprometidos y nunca comprados contra el fuego. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado, y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado. El PSOE ha culpado al PP de perder recursos, dado su voto en contra a la senda de estabilidad y la quita de deuda. Desde Sumar, Ernest Urtasun ha censurado a las comunidades autónomas por impresentables. Que dejen de recortar recursos es absolutamente impresentable. A ese intento de elevar la confrontación política ha hecho frente Cuca Gamarra, que ha reclamado más prevención y medios. En definitiva, ha recuperado el plan de país ya ignorado por Sánchez. Una respuesta de país desde un sistema nacional de protección civil fuerte, moderno, adaptado a las nuevas situaciones. El Consejo de Ministros aprueba este martes la declaración de zonas gravemente afectadas para aquellas que sufren las llamas. A lo largo de esta linterna vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra con los incendios. Te lo vamos a contar prácticamente en el instante en que esté ocurriendo. En cualquier caso, puedes consultar cope.es, nuestra página web, para seguir el minuto a minuto de estos incendios que están dejando, pues como ves, unas cifras nunca vistas entre desalojados y evacuados. A todo esto, hoy tenemos novedades sobre el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. La acusación popular pide 13 años de cárcel para ella, antes pedía 24, y también pide 6 años para su asesora, Cristina Álvarez. Además, solicita que declaren un centenar de testigos, entre ellos el propio Pedro Sánchez. Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. De 24 años de cárcel que pedían un principio a 13 tras la anulación de 2 delitos por parte de la Audiencia de Madrid. 13 años que se desglosan en 2 por tráfico de influencias, 3 por delito continuado de malversación y 8 por malversación agravada. Y subsidiariamente, la acusación popular unificada, liderada por Hazte Oír, pide 10 años de cárcel por tráfico de influencias en concurso con malversación. En el caso de la asesora, Cristina Álvarez pide 6 años como cooperadora necesaria por malversación en el caso del software. Y solicita la declaración de un centenar de testigos en el juicio. Para empezar, Pedro Sánchez, por su relación con la acusada y por la utilización del Palacio de la Moncloa como ámbito del proyecto. Para seguir con la del ministro Bolaños, para aclarar la contratación de la asesora. Era secretario de Presidencia. También solicita los testimonios de los empresarios Barrabés y Aldama, el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y el que fuera jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, entre otros. Y noticia de hace unos minutos, Donald Trump acaba de anunciar que detiene los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Dice que se van a volver a reunir, pero avisa de que Estados Unidos va a reanudar los ataques si fracasan las conversaciones. Vamos a ver, porque no es la primera vez que se produce un alto el fuego y acaba quebrándose. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Buenas tardes, Rubén. Como el Día de la Marmota desde hace 8 años y cuando ya tenemos calcinadas 153.000 hectáreas, por no hablar de los 100.000 evacuados que han tenido que dejar su casa y su vida, escuchamos al presidente Sánchez hablar de pacto contra la emergencia climática y a renglón seguido sus ministros arremeter contra el PP y Vox, a los que llaman negacionistas. Verle sentado en el puesto de mando con Isabel Díaz Ayuso, a cuál de los dos más incómodo por el odio que se profesan, es hasta violento para los que lo observamos. ¿Cómo se ha podido llegar a este grado de inquina y de desprecio para que las dos personas sobre las que pivota el buen gobierno de millones de españoles no se puedan ni mirar a la cara? En fin, pero salvo a los expertos no escucho a los políticos hablar del déficit de ganado y por consiguiente del exceso de biomasa. Nadie hace autocrítica sobre la falta de atención a la política forestal, pero también a la urbanística, de la insuficiente inversión tecnológica y del dramático éxodo de los pueblos a las ciudades. Ahora que hablamos de corrupción que campa a sus anchas con el dinero público, no se me ocurre una corrupción más repugnante que no hacer nada para evitar la devastación del fuego, que echar la culpa a la administración que gobiernan otros, que no emplear recursos para apagar los fuegos en invierno y ahora hacerse el harakiri en un puesto de mando. Para puesto de mando el que han tenido durante los 11 meses anteriores los políticos y no han hecho nada. Un horror, Rubén. Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Y en deportes, Carlos Ganga, ¿me vienes a hablar de Diomandé? Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Rubén. Buenas tardes. Siguiendo cómo está la operación Diomandé, lo último que ha contado hoy Arantxa Rodríguez es que el acuerdo entre el Real Madrid y el Leipzig está prácticamente hecho. Va a pagar el club blanco cerca de 100 millones de euros, o una cifra algo superior. El jugador va a firmar hasta 2031 y el Real Madrid espera que esta semana se ponga a las órdenes de Mourinho. A Diomandé le quería el Paris Saint-Germain, que parecía ser el equipo que más avanzado lo tenía, pues se ha retirado de la puja con un cabreo mayúsculo. Dice que las cifras eran totalmente desproporcionadas y, atento a esto del Paris Saint-Germain, viniendo del PSG, que no se iba a dejar arrastrar por la inflación artificial de los precios. Como si el Paris Saint-Germain... ¿Por cuánto compraron a Neymar? 222. Vale, 222 millones, sí, señor. Mientras el Barça ya está en Inglaterra para continuar su pretemporada, han viajado Ter Stegen, que tiene que solucionar su salida al Ajax, y también De Jong, pendiente de su recuperación. Tienen lío en Italia con el seleccionador, todo apuntaba a Pirlo, pero no va a ser Pirlo. ¿Y por qué? Porque es embajador de una casa de apuestas rusa y la Federación Italiana pues se ha echado para atrás. Y ha hablado también Infantino, después de todas las críticas que ha recibido durante el Mundial, ha justificado la decisión de indultar a Balogun, ya sabes, este jugador de Estados Unidos que fue expulsado y pudo jugar el siguiente partido porque Trump le pidió a la FIFA que le retirara la tarjeta roja. Pues ha dicho que esto se suele hacer en las ligas más importantes del mundo y que nadie se lleva las manos a la cabeza. Así que bueno, todo pues normal. Pues a partir de ahora todos los clubes que llamen ¿A Infantino? Claro, a Infantino, y que le digan, o que se lo pidan a Trump, que igual es mejor. Bueno, no sé, porque temas yo creo que con ninguno. Gracias, Carlos. Hasta luego. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Llega el último capítulo de la temporada 27 de MediaMarkt. Las mejores ofertas de aniversario. Como un Samsung Galaxy S25 de 128 gigas por 599 euros. Ya disponible en las mejores tiendas MediaMarkt. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esta semana ahorra el doble con Lidl Plus. 6 burgers de pollo sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. Y detergente Marsella 66 lavados sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora, además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box. Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope. ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. No, ya se cuenta chistes, eso es... No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
I let it fall. Hay una pregunta que se repite cada verano en España. ¿Cómo es posible que con todo lo que sabemos, con toda la tecnología que tenemos, sigan produciéndose incendios tan grandes? La respuesta sencilla sería decir que hace calor, que no llueve. La respuesta de verdad es bastante más complicada, porque los incendios que estamos viendo estos días son más rápidos, más violentos y en determinadas condiciones capaces incluso de crear su propia meteorología. Gonzalo Zavalla, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Acabamos de repasar la situación del fuego en nuestro país. Tenemos un ojo puesto en Ávila, Madrid, Castellón, Toledo. No estamos hablando, por tanto, de un punto rojo aislado en el mapa, sino de un dispositivo nacional sometido a una enorme presión ahora mismo. No puedes apagar el fuego hasta que el propio incendio decide. Pedro Gil es jefe de los trabajos de extinción en Castellón. La verdad que muchas veces estos incendios no se apagan cuando queremos, sino cuando nos da esa ventana de oportunidad la meteorología, ¿no? Y es cierto que la humedad va a subir mucho, lo cual nos va a favorecer, y sobre todo el llegar hoy a la noche, en las previsiones que creemos, para empezar a trabajar toda la noche tranquilamente, sin ningún punto de emergencia. Muchas veces vemos las hectáreas como una cifra un poco abstracta. Decimos 5.000, 20.000, 50.000 hectáreas, pero llega un momento en que dejamos de imaginar lo que significa realmente. Claro, una hectárea equivale aproximadamente a un campo de fútbol. Cuando hablamos de 50.000 hectáreas, estamos hablando de prácticamente la extensión que tiene la ciudad de Madrid. Pero incluso esa comparación se queda corta, porque un incendio no quema únicamente árboles. Quema explotaciones ganaderas, tendidos eléctricos, carreteras, colmenas, cultivos, casas y recuerdos. Y a menudo, cuando toca salir, hay que hacerlo sin demasiado tiempo para pensar. Muy mal, como pues nada, hay muchos nervios, tener que salir corriendo porque Protección Civil no te dejaba ni nada, ni coger nada. Yo no cogí ni medicación ni nada y tomo 16 pastillas diarias. Pero lo pasamos muy mal, yo sobre todo, yo que soy viuda, vivo sola con mi gatito y lo pasé muy, muy mal. Pero bueno, había que hacerlo, no había más remedio. A eso se añade una imagen que estamos viendo mucho durante estos incendios: pueblos evacuados, carreteras cerradas y polideportivos reconvertidos de repente en dormitorios improvisados. Juan Carlos Jaramillo es párroco en Villamanta y está echando una mano con las comidas para los evacuados de ese municipio. En cocina estamos pendientes que digan, ¿nos quedamos o se van? Y todos los días es, nos quedamos otra vez, otra noche más. Y entonces, pues, eso permite saber qué se va a sacar de cena, qué se preparan en los bocadillos, qué tanta cantidad se va sacando, porque se piensa en la cena inmediatamente al día siguiente del desayuno. A la hora de apagar un incendio es importante el trabajo de todos, pero algo marca la diferencia: los medios aéreos. En la linterna hemos subido a uno de sus aviones anfibios, un Canadair conocido como Focas, para saber cómo se hace ese trabajo desde dentro. Lo hicimos con el comandante Andrados. Una cosa, imagino, es la climatología, y otra cosa muy distinta, cómo responde el humo, cómo responden las llamas, hasta el tipo de árbol. Correcto. O sea, hay veces que de repente uno vira y cuando vira se encuentra que se va a tragar una columna de humo, entonces tiene que abortar esa descarga, o a veces es la gestión del propio incendio en misiones reales que requiere experiencia. Vamos por partes, Gonzalo. Ahora que estamos hablando de hidroaviones, ¿cuántos tiene España? Pues fíjate, en el año 2018 España tenía 13 hidroaviones, pero actualmente hay 7 operativos pilotados por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio. Para que nos hagamos una idea, estos aviones son capaces de cargar alrededor de 6.000 litros de agua en apenas 12 segundos, deslizándose sobre un embalse, un pantano o incluso el mar, sin llegar a detenerse. Hay mucha diferencia entre cargar en el mar o en un embalse como estamos ahora. La noche y el día. De hecho, se entrenan, hay planes de instrucción distintos y no tiene absolutamente nada que ver. Una carga en mar fuerte es la maniobra para mí más demandante que se puede hacer en aviación. En su momento el gobierno se planteó la posibilidad de renovar la flota, pero el fabricante de estos aviones, uno en toda Europa, había cerrado su línea de producción en el año 2015 porque no tenía peticiones y avisó de que no iba a producir aviones nuevos si no tenía un mínimo de 20 encargos. Y ante esa situación España tuvo que negociar con otros países europeos para que entre todos se pudiese alcanzar ese número de pedidos. Y no fue hasta 2023 cuando se consiguió el compromiso de 6 países de la Unión Europea. ¿Y cuándo llegarán los que nos corresponden? Claro, pues es que la puesta en marcha de una operación así requiere tiempo, no es como ir al supermercado y comprar aviones. Así que el primero de los 7 aviones que tiene apalabrados España va a llegar en 2028 y el último en el 2031. Si este proceso se hubiese iniciado en 2013, hoy tendríamos esos 7 aviones ya entregados y en funcionamiento. Eso sí, hay veces que un pantano vale lo mismo que un avión más. La clave está en el reloj. En un gran incendio, cada minuto cuenta. Un ciclo completo de un avión anfibio consiste en lanzar al agua, buscar un embalse o el mar, cargar otros 6.000 litros y volver al incendio. Si la masa de agua está cerca, puede repetir esa operación varias veces en una hora. Si está lejos, ese mismo avión
pasa mucho más tiempo viajando que apagando fuego. Por eso, los directores de extinción no solo estudian dónde está el incendio, también miran dónde está el embalse más cercano. Desgraciadamente, prácticamente todos los veranos tenemos que hablar de incendios, y si uno repasa la historia de España descubre que prácticamente cada generación tiene grabado en la memoria un gran incendio, Gonzalo. Por ejemplo, hay quien recuerda el de Guadalajara porque costó la vida a 11 miembros del retén de Cogolludo en 2005, otros piensan inmediatamente en Galicia en 2017 con 4 víctimas mortales y cientos de focos apareciendo prácticamente al mismo tiempo. Más recientemente está la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, que arrasó cerca de 60.000 hectáreas. Ahora bien, el mes de julio de este año es el que más grandes incendios ha registrado en toda la historia. El incendio con más víctimas, el de Los Gallardos en Almería, 13 personas perdieron la vida hace tan solo un mes. El segundo más grande de la historia, el de Guadalajara, también hace unos días. Y el más importante desde que hay registros, el incendio que estamos viendo en Ávila. Ávila, Madrid, Castellón, Guadalajara, Toledo, no solo son incendios enormes, es la demostración de que el problema ya no pertenece exclusivamente al monte, Gonzalo. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa. Te voy a contar una notición, aunque seguro que ya lo sabías. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si además te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar? Deja de soñarlo. Vívelo. Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera. En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 39 30. Expósito. La Linterna. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. No sabemos cuál será la gran noticia del verano. Bueno, ¿dónde tenemos puesta hoy la mirada? Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas. Pero sí, ¿dónde escucharla? Aquí estamos preparados, pero vaya que si estamos preparados. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
7:30, 6:30 en Canarias. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, ya son 52 las carreteras cortadas al tráfico por los incendios forestales en España. 6 más que esta mañana. Especial atención a las vías que conectan Toledo y Ávila, Madrid y Toledo y Madrid y Ávila. Los servicios de emergencia están pendientes de la meteorología en las zonas afectadas. Hace un ratito, Protección Civil ha alertado de la llegada de una nueva ola de calor a partir del miércoles y del aumento del nivel de peligro de incendios. Ese nivel va a alcanzar valores extremos, así que mucha prudencia y sobre todo hagamos caso a las indicaciones de las autoridades. Segunda clave, la autovía 63 que conecta Burdeos con España sigue parcialmente cortada por el gran incendio en Gironda y el tráfico ferroviario también se está viendo afectado, incluidos los trenes de alta velocidad que entran y salen de Hendaya. El fuego sigue devorando hectáreas cerca de Burdeos, la situación sigue siendo desfavorable, pero afortunadamente ese fuego ya se ha dado por estabilizado. Tercera clave, novedades acerca de la trama navarra del caso Cerdán. El juez del caso Koldo incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Velate, que recayó en Servinavar, que es la empresa que tenía Santos Cerdán con su socio, con Anchón Alonso. Lo ha notificado el juez Ismael Moreno a la espera de un informe ampliado de la UCO de la Guardia Civil. Y cuarta clave, un hombre ha sido detenido tras apuñalar a 3 mujeres en París. Sus vidas no corren peligro. El tipo fue arrestado por un policía fuera de servicio. Asunción Serena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los hechos han tenido lugar en el norte de París, cerca de la puerta de Clichy. Un hombre ha logrado agredir a 3 mujeres, como ha comentado el ministro del Interior, Laurent Núñez. Tenemos un individuo que ha atacado a 3 mujeres con 2 cuchillos de cocina. El autor ha sido detenido por un policía fuera de servicio y hay que permanecer muy prudentes sobre el móvil de este acto extremadamente violento. El individuo tiene, al parecer, un discurso incoherente. En realidad, antes de que el policía interviniera, ha sido un comercial, Mohamed, el primero que persiguió al agresor para impedirle que siguiera atacando a otras personas y consiguió tirarlo al suelo poniéndole la zancadilla. Según él, el detenido solo buscaba atacar a mujeres. La vida de las 3 víctimas está fuera de peligro, pero 2 de ellas están en estado crítico. Además, una de ellas está embarazada. Las advertencias del ministro sobre el móvil del crimen se refieren a los comentarios que ha hecho el agresor cuando ha sido detenido y que han sido filmados y difundidos en las redes sociales. En las imágenes se ve al agresor en el suelo y diciendo que Alá le ha ordenado hacerlo. Según indica Le Parisien, esta persona ha estado hospitalizada en varias ocasiones en un hospital psiquiátrico. Te lo estamos contando, estamos muy pendientes de los incendios activos en Madrid, Ávila y Castellón. Los miles de vecinos de las zonas afectadas miran a esta hora con angustia el avance de las llamas y cómo algunos focos se están acercando a sus casas. Algunas de esas personas llevan ya días desalojadas y viviendo en pabellones o en centros polideportivos. Allí se han instalado hileras de camas para que puedan descansar y pasar las horas hasta que sea seguro volver a su hogar. Nos vamos a ir hasta Villamanta, en el suroeste de la Comunidad de Madrid. Es uno de los puntos de acogida instalados aquí, en esta comunidad, y desde allí se ha emitido hoy la tarde de COPE con Israel Remuñán. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo está ese polideportivo de Villamanta? Bueno, pues es una mezcla un poco de sensaciones, ¿no? La primera podría ser la incertidumbre, porque a pesar de que hoy el cielo es un poco más azul que ayer, a pesar de que si cuando los desalojados miraban hacia su pueblo, miraban hacia ese pueblo de Aldea del Fresno, de donde son la mayoría de los que están aquí, de los 300 que hay aquí, ya no veían tanta nube de humo como ayer, que lo cubría todo, aunque son un poco más optimistas, pues sigue la incertidumbre, ¿no? Porque en principio les dicen que sus casas no están afectadas, que solo es por precaución, pero claro, les han hecho coger una mochila, les han hecho salir con lo puesto el jueves ya y ya van camino de la 5ª noche fuera de sus casas. Esperan noticias para saber cuándo podrían regresar estos 300 vecinos que han buscado pues acogida aquí en este pueblo de Villamanta, este pueblo del suroeste, menos de 3.000 habitantes en este pabellón, con las hileras de las literas, 150 literas, aquí pasan la noche, aquí comen en un comedor improvisado, pero cuando hablas con ellos
es esa incertidumbre, pero también la emoción de la acogida que han tenido aquí. Alberto Carnicer, por ejemplo, es un vecino de una urbanización de Aldea de Fresno, nos contaba que él fue el último en salir de esas casas, de sus vecinos él fue el último, y que la acogida que le han dado aquí ha sido estupenda. Ayer por la tarde lo hablaba con una de las voluntarias, que ellos recibieron ese mensaje, pero en vez de el alerta, sino de un grupo que ellos tienen. Entonces el otro día cuando les llegó el aviso, automáticamente todos dejaron lo que estaban haciendo y se vinieron a preparar el polideportivo. Ellos tienen sus casas y las han dejado para estar con nosotros y increíble, una atención fenomenal. Claro, unos recibieron el alert para dejar sus casas, Rubén, y los otros otra alerta para salir como voluntarios y para echar una mano. Había muchísima gente mayor, hay muchísima gente mayor aún en este polideportivo y los chavales pues les ayudan por la noche a ir al baño, en lo que haga falta les echan una mano. Y en señal de agradecimiento, por ejemplo, Amal, que es una de las desalojadas, se ha puesto a cocinar. Le veíamos con las ollas preparando algo típico marroquí, porque ella es de allí y nos lo contaba también muy agradecida. Una forma de agradecer todo el apoyo y todo el esfuerzo que están haciendo voluntarios, Protección Civil y toda la gente, vecinos de aquí de Villamanta, pues la comunidad musulmana que estamos aquí somos de Aldea del Fresno y para estar sentados hemos querido colaborar un poquito. Hemos preparado unos dulces y unos crepes árabes típicos de Marruecos. Llevamos 27 años, nos sentimos parte del pueblo, es nuestra tierra. Esta es la fotografía en este polideportivo aún, cuando estamos llegando a la quinta noche que van a pasar aquí los afectados, Rubén. Como siempre en estas tragedias, Israel, hay una cosa que se repite, que es la solidaridad. ¿Qué hace la gente allí? ¿Cómo echa una mano? Porque me imagino que en una situación como esta, ante esa incertidumbre, no sabes muy bien qué puedes hacer. Bueno, te digo que la respuesta ha sido tan abrumadora que hay incluso gente que está con los brazos cruzados y que dice, madre mía, ¿en qué puedo ayudar? Porque ya hay gente ayudando en todo, ¿no? Están empresas privadas también que han venido aquí a traer comida, está la respuesta pública y también la respuesta del pueblo de Villamanta, que se ha lanzado a echar una mano en lo que hiciese falta. Pues vemos cómo llevan cajas con botellas de agua que le están frescas, algo de merendar, naranjas, manzanas, la comida, el desayuno, la cena, ayudan a los mayores a traer los medicamentos, les ayudan a ir al baño. Y no solamente es el pueblo de Villamanta, porque aquí te encuentras historias increíbles. Sergio, por ejemplo, es un hombre que vino desde Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Salió ayer y se ha plantado aquí. Bueno, yo estaba en casa y como ya me pasó con la Dana también, estaba viendo la tele y después que se me caían las lágrimas de ver a la gente, sentía mucha impotencia de no poder hacer nada. Yo estaba viendo que se estaba quemando media España y me he venido para acá. Y como en todas las tragedias, siempre que pasa algo de esta magnitud, una catástrofe así como este incendio, pues está también la Iglesia echando una mano. Al frente casi del operativo, como un voluntario más, echando una mano en lo que hiciese falta, estaba el padre Juan Carlos Jaramillo. Fíjate que le acaban de decir que es el párroco de Villamanta, que va a ser el párroco de Villamanta y de Aldea del Fresno, y sin tiempo para tomar posesión, pues ya ha tenido que echar una mano en esto que se está viviendo estos días aquí. Él era optimista. Él dice que lo más importante es que estamos vivos. Hay que decirle a las personas lo mismo que les diré mucho en los sermones permanentemente, y es volver a la persona, volver al ser humano. Me dicen, padre, no sabemos qué pasa en la casa. Y yo le digo, claro, pero gracias a Dios estamos vivos. La Iglesia siempre echando una mano donde se le necesita, Rubén. ¿Y hay previsión para saber cuándo esta gente puede regresar a su casa? Porque me decías que en principio el tiempo parece que estaría dando una tregua, ya no hay esas columnas de humo que ha habido durante todo el fin de semana, pero claro, el viento es cambiante. Entonces me imagino que cuando se toma una decisión tiene que ser con todas las consecuencias. Claro, decían que esta tarde el alcalde iba a ir en un helicóptero con los miembros de Protección Civil que están dedicándose a supervisar si todo es apto o no apto, y iban a sobrevolar la zona, ver cómo estaba esa nube, luego bajar al pueblo para ver la calidad del aire, porque claro, no van a regresar a sus casas hasta que sepan que el aire que respiran está bien, sobre todo teniendo en cuenta que son personas muy mayores. Se especulaba
comentaba al inicio del día, se comentaba que igual podía ser hoy, en la tarde que regresasen. Bueno, pues a esta hora de la tarde lo que todo apunta que van a pasar su quinta noche aquí. Entonces, bueno, a esperar a ver si mañana es ese día en el que, si todo va bien, si el fuego se sigue controlando, si las condiciones meteorológicas, aunque siga haciendo mucho calor, pues si no hace mucho viento, si no hay ningún cambio raro, como sucedió ayer, que se reactivó el fuego en uno de los puntos, pues bueno, si no sucede nada raro, a ver si mañana podrían regresar. Pero bueno, ya son 5 noches durmiendo con lo que pudiste coger en tu casa cuando te dieron unos minutos para salir con un mensaje de alerta. Pues Israel Remuñán, hoy la tarde, en directo desde ese polideportivo de Villamanta, con los afectados y sobre todo también con aquellas personas que les han estado echando un cable y que les ha hecho pasar estas horas, estos días, pues de una manera más agradable y que no es fácil. Gracias, Israel. Gracias a ti, Rubén. Un abrazo. Pues abandonamos por un instante los incendios y vamos a hablar de un tema también bastante preocupante. La situación del crimen organizado en la provincia de Málaga, pero también en la de Cádiz y Huelva, empieza a entrar en una vía de no retorno. A los tiroteos, ajustes de cuentas, venganzas entre clanes de narcos, se suma una cantidad de armas en la calle como nunca se había visto. El resultado es un aumento de la violencia en las calles de esta zona de Andalucía, que cada vez es más difícil de atajar por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La última operación conocida habla muy bien de la eficacia policial, pero al mismo tiempo es otra clara señal de alerta sobre lo que está sucediendo. Me refiero a una investigación en la provincia de Málaga que ha acabado con la detención de 4 personas y la intervención de 36 armas largas automáticas, incluidos los temibles Kalashnikov, 11 pistolas, otras tantas granadas de mano y miles de cartuchos. Un arsenal capaz de armar a cualquier grupo paramilitar. Te contamos los detalles y vamos a intentar reflexionar sobre ello con la ayuda de Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Oye, lo primero, ¿cuándo y cómo comenzó la investigación? Pues mira, el hilo del que tiran los investigadores de la UDICO de la Comisaría Provincial de Málaga pues se encuentra en el pasado mes de mayo. En una primera fase del operativo, los agentes interceptaron un turismo. Al volante iba un tipo que era el supuesto encargado de transporte del armamento, y en el interior de ese coche pues se hallan entonces ya 6 fusiles de asalto, 3 granadas de mano, cargadores y 180 cartuchos de munición, ¿no? Por supuesto, el conductor fue arrestado de inmediato, y para que tengas una idea de la peligrosidad de este individuo, te diré que las detenciones las hizo el Grupo Operativo Especial de Seguridad, los GOES, y también intervino la Unidad de Medios Aéreos. Claro, imagino que cuando le pillaron estas armas, los investigadores continuaron trabajando porque estaba claro que el detenido pertenecía a una organización mucho más potente. Claro, porque la detención del transportista confirmó pues las sospechas que había, ¿no? Tras ese porte, pues lo que se escondía era una red delictiva de enorme calado, y las diligencias de investigación pues lo que hacen es identificar pues la cúpula de esta estructura criminal altamente especializada y que estaba sentada pues en varios puntos de la provincia de la Costa del Sol, ¿no? En la segunda fase lo que hubo fue hace una semana, y en este caso los agentes de la UDICO lo que hacen es interceptar otro vehículo. Esta vez transportaba 120 kilos de cocaína, y en esta nueva intervención pues se sale con la detención de otros 2 tipos de la red, y poco después pues la policía localizaba y arrestaba al supuesto cuarto integrante de la organización criminal. Pablo, ¿cuándo se encontró al resto del arsenal intervenido en la operación? Pues mira, una vez que los sospechosos estaban neutralizados, los agentes lo que hacen es pues hacen las entradas y registros, como es habitual en inmuebles distribuidos por toda la provincia, y es en esos inmuebles donde se incautan además de 60 kilos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 600 gramos de tusi. Esto es la conocida como cocaína rosa, ¿no? Pero aún más importante, junto a la droga, los policías descubren ese arsenal de armas de guerra con 30 fusiles de asalto adicionales a los anteriores, y 11 pistolas, 8 granadas de mano, para ese total de 11, 7 silenciadores. Los que haya silenciadores también es muy significativo, porque para los ajustes de cuenta muchas veces, y para no armar, para poder salir de la atolladero si ser descubiertos, se utilizan, y 8 chalecos antibalas, además de 2 placas balísticas diseñadas para soportar munición de guerra. ¿Quedan flecos pendientes en esta operación, Pablo? Sí, claramente sí, porque está decretado el secreto de sumario, y eso indica que hay muchas investigaciones por
sea, pero es que además es evidente, ¿no? Aún queda por determinar, entre otras cosas, la procedencia del armamento, la clientela de la organización, porque seguro que vendían a varias organizaciones de narcos, hacer un estudio patrimonial para saber qué hacían con el dinero, o determinar si estamos ante una red simplemente de crime and service, es decir, que tenían esta especialidad pero no se dedicaban a otras modalidades, o bien también se dedicaban al narcotráfico, como parece indicar el hecho de que se les haya intervenido todas esas cantidades de droga. Vamos, puede ser una idea, desde luego, con bastantes cabezas, ¿no? Pues esos son los detalles de la operación, Pablo, así que, si te parece, vamos a presentar a nuestro invitado. Florentino Villabona es comisario principal retirado, con una dilatadísima carrera policial que le llevó a ser director adjunto de la policía, entre otras altas responsabilidades, y además es un gran experto en crimen organizado. Florentino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, me gustaría agradecerle que se haya pasado por los micrófonos de la cadena COPE para que los oyentes de La Linterna puedan tener un análisis más detallado de esta noticia que nos contaba Pablo. La primera pregunta que quiero hacerle es si considera, como muchos expertos, que en las provincias de Málaga, Huelva, Cádiz e incluso Sevilla estamos entrando en un punto de no retorno respecto al crimen organizado. Bueno, yo respecto al servicio que he estado oyendo y que ha comentado Pablo, la verdad que tengo poco conocimiento, solamente a través de los medios de comunicación. Lo que sí es un hecho incuestionable que en estos últimos años tanto la policía como la Guardia Civil están realizando numerosas incautaciones de droga, y en todas las desarticulaciones de estos grupos criminales siempre les intervienen armas de fuego. Y eso es incuestionable. Esto es una realidad que estamos comprobando. Y realmente, en cuanto al crimen organizado, lo que era antes un problema local o nacional, debido al aumento y a la extensión de estos grupos, se ha convertido en un desafío no solamente de España, sino en un desafío mundial que puede poner en peligro la soberanía de un Estado, como ha ocurrido en países de Sudamérica, la integridad del sistema financiero, sin olvidar la cantidad de dinero que estos grupos mueven y blanquean, y la seguridad de un país. Y ahora recientemente, el año pasado, hace 2 años, en Francia, a través de de lo que anunció el Ministerio del Interior y el Ministro de Justicia, de hacer unas cárceles de máxima seguridad y de incautar todo por el número de móviles que estaban incautando y que estaban dirigiendo operaciones dentro de la prisión, las prisiones sufrieron diferentes sabotajes con armas, quemas de vehículos, que es muy grave. Bajo mi punto de vista, es muy grave todo lo que ocurrió en esos años como consecuencia de poner algo de límite al crimen organizado. ¿Y cuáles son las medidas más urgentes que habría que adoptar para ser más eficaces? Bajo mi punto de vista, aunque ya estoy retirado, pero de alguna manera he estado durante muchos años en la Costa del Sol, he estado también destinado en Algeciras, yo creo que lo primero para mí es, por parte de las autoridades judiciales, facilitar el trabajo de estas unidades policiales encargadas de este tipo de investigaciones. Y todas estas sugerencias o necesidades que tiene tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, o Policía Nacional y Guardia Civil, a través de la Comisión Nacional de Policía Judicial, deberían ponerlas en conocimiento del Ministro del Interior o del Ministerio del Interior, para llevarlo a los grupos parlamentarios y que los aprueben, ¿no? Para mí la colaboración judicial es fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Intensificar las investigaciones patrimoniales por blanqueo de capitales, importantísimo. No lo digo yo, lo decían ya fiscales italianos, desgraciadamente 2 fallecidos por la mafia, ¿no? Para mí, el coger 1.000 kilos de cocaína o 1.000 kilos de hachís, les hacemos daño a las organizaciones, pero el intervenirle todo el dinero e intervenirle, incautarle los chalés, todos los bienes que han blanqueado, les hace muchísimo más daño a estas organizaciones, ¿no? Incrementar las penas para los integrantes de estos grupos criminales, y específicamente en el tráfico de hachís y el tráfico de marihuana. Y digo en el tráfico de marihuana porque lo consideran una droga blanda, pero no tenemos que olvidar que muchas organizaciones
que están dedicadas al tráfico de marihuana, las ganancias que obtienen con ese tráfico las emplean para traficar con hachís o traficar con cocaína. Estamos viendo que hay un aumento de armas por todos los lados, aumentar las penas por tenencia ilícita de armas. Y para mí algo muy importante, que a lo mejor posiblemente pueda chocar con la legislación, es restringir las libertades provisionales del artículo 529. ¿Por qué? Porque los miembros de estas organizaciones tienen un gran riesgo de fuga y el riesgo es súper elevado. Y si se tiene presente la facilidad para depositar las fianzas, cuantiosas fianzas, y así conseguir la libertad y, por supuesto, no presentarse posteriormente cuando sean solicitados por la autoridad judicial, ¿no? Uh-huh. Pablo. Sí, señor Villabona, en lugares como Países Bajos ya hemos visto que su princesa heredera pues no ha podido estudiar en la universidad de ese país porque el Estado no podía garantizar su seguridad por las amenazas de muertes que había recibido precisamente de la macromafia, ¿no? Aquí se empieza a hablar ya en muchos sitios directamente de narcoterrorismo. ¿Estamos cerca de eso también en España? Yo, Pablo, no le puedo contestar a esa pregunta con exactitud. Lo que sí tengo claro que la macromafia, que empezó en Holanda y Bélgica, se ha extendido a Suecia, Francia y España. Y están en España por dos razones. Primero, por la cercanía con Marruecos, porque se dedican también al tráfico de hachís. No hay que olvidar que la distancia entre el punto más próximo con las costas marroquíes de 12 millas y, por otro lado, utilizan nuestro país como de alguna manera de entrada de cocaína y tienen contactos y vínculos con carteles colombianos, utilizando el puerto de Algeciras, el puerto de Valencia y, por supuesto, también los puertos de Amberes, de Rotterdam y de Hamburgo. Y para introducir esas cantidades importantes con garantías de que tanto la policía como la Guardia Civil no les vaya a intervenir, lo que sí ejercen una presión constante y necesitan la penetración en diversas administraciones, tanto de policías, guardias civiles, como personal de la autoridad portuaria, para poder introducir con garantía esos cargamentos en contenedores y no perderlos, ¿no? Y una de las características de la macromafia es que tienen en su ADN la violencia, y de hecho hace un año se ha terminado el proceso Marengo en Holanda, donde hay 6 asesinatos, se está juzgando a un grupo o a un responsable por 6 asesinatos y especialmente se ha descubierto pues la corrupción que había en determinadas personas que trabajaban en esos puestos. Precisamente, hablando de corrupción, en los últimos meses, en los últimos tiempos, hay decisiones judiciales que la gente no entiende muy bien, como dejar en libertad con fianza mínima a un capo, algunas sentencias. Tampoco se entienden las detenciones de los miembros de las fuerzas de seguridad. No sé si es la pregunta adecuada, pero ¿la corrupción está penetrando en las instituciones? Es que uno de los riesgos más importantes que tiene el crimen organizado del tráfico de drogas, es la corrupción. ¿Por qué? Porque estas personas o estas organizaciones mueven ingentes cantidades de dinero y pueden comprar voluntades. Y a veces, desgraciadamente, pues hay personas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que traspasan una línea roja. Y en este caso, creo que la unidad de asuntos internos, tanto de la policía como de la Guardia Civil, realizan un extraordinario trabajo, pero yo aumentaría más las medidas, aunque a lo mejor no fueran legales. Cuando a un funcionario de policía se le detiene por un presunto delito de tráfico de estupefacientes, bajo mi punto de vista, sería automáticamente expulsarle de la corporación, expulsarle del cuerpo. Y después, si en el juicio, cuando se celebra dentro de 2, 3 o 4 años, resulta que es inocente y no se le ha podido demostrar su participación en esos hechos, pues habrá que indemnizarle. Pero inmediatamente que un funcionario es detenido por tráfico de drogas, inmediatamente debería de perder la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Esa es mi opinión, que quizá el legislador y abogados que conocen perfectamente el derecho administrativo, pues pueden decir, pues esto no es posible por esto y por esto.
Florentino Villabona, comisario principal, exdao de la policía, muchísimas gracias por atendernos y por este análisis de este fenómeno que tanto nos debería preocupar. Si me permite yo decir que el crimen organizado, que sepan, no tiene fronteras. La gravedad de su actividad criminal tiene capacidad para afectar a las estructuras del Estado, a sus valores sociales, como he dicho antes, económicos y políticos, y por tanto, incluso por la estabilidad de un país. Es muy necesario que se adopten medidas urgentes en el plano legislativo. Pues ahí queda. Muchísimas gracias, don Florentino. Pues gracias a ustedes. Pablo, pues la verdad es que el análisis de este fenómeno pues no puede ser, yo creo que más certero, y es interesante escuchar a los que saben. Sí, pues por supuesto más, Florentino Villabona tiene una larguísima trayectoria, conoce muy bien, y lo sigue, me consta que lo sigue al detalle todavía, aunque esté retirado, pero sigue manteniendo muchísimas conversaciones, sigue interesándose por todas estas cuestiones que han sido pues muchas veces el motor de su vida en el sentido profesional del término, como es natural. Pues Pablo Muñoz, hemos empezado hablando de esa operación en Málaga que prácticamente arranca de casualidad y que ha acabado pues con ese armamento que tenían preparado los malos, y de ahí lo que hemos hecho es analizar la presencia de este tipo de bandas organizadas, de este tipo de delincuencia en nuestro país. Pablo, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva. Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. Las 8.